nuestro segundo mensaje de nuestra temporada navideña. Bien, los escucho muy en silencio. Ánimo, iglesia, es Navidad, es tiempo de gozo, es tiempo de alegría, es tiempo de estar bien con el Señor. Puse estas estadísticas para empezar la reunión. Hace unos meses estaba leyendo un libro muy bueno. Quise buscar cuál es el libro que estaba leyendo, pero no me acuerdo, pero me estaba acordando de ese libro al preparar este mensaje, porque el libro el autor cuenta la experiencia acerca de haber escuchado de Julio César Chávez. El autor es Estados Unidos, pero el autor cuenta que para él Julio César Chávez era su héroe. Y era su héroe porque era un tremendo boxeador. Y este niño era alimentado por su padre. Le hablaba mucho de Julio César Chávez. Y cuando él cuenta, en el libro cuenta que él le encantaba poner las transmisiones, las peleas de Julio César Chávez, y que cuando las veía, él veía a un hombre muy fuerte. Y pasa lo mismo, usted y yo cuando vemos las películas, las peleas, y vemos a Pacquiao, y cuando vemos a otros. Les comentaba que este autor habla de Julio César Chávez. Cuando nosotros vemos las peleas, se ven a boxeadores que son imponentes. Cuando llega el momento del pesaje, el famoso pesaje, antes de las peleas, muestran el físico que han trabajado y se ve muy bien, o sea, se ven musculosos, se ven firmes, y las tomas de las peleas nos dejan ver a hombres muy fuertes. Y esto me recuerda que la televisión hace tomas para que las personas se vean más grandes. Por ejemplo, Bruno Mars es un cantante muy famoso, pero es muy chaparro, de acuerdo a la estatura normal de los artistas generales. Y él exige y tiene toda una estructura para que las tomas de él se hagan desde abajo hacia arriba, para que se note que es más alto de lo que es. Y este autor cuenta que en una ocasión fue a una pelea de Julio César Chávez. Él estaba muy emocionado de conocerlo y llegó al lugar donde iba a ser la pelea, llegó al lugar donde estaba desarrollándose el evento, y finalmente salió Julio César Chávez. Y cuando salió Julio César Chávez, él dice que se quedó desilusionado. Los hombres de Estados Unidos son muy altos y este autor es alto, más de 1.70. Y cuando él vio a Julio César Chávez, se dio cuenta de que a Julio César Chávez era muy chaparro. Julio César Chávez mide 1.70. Y él se quedó. Brenda, ¿le puedes decir a Dani, mandas mensajitos, si me puede traer el jarabe que dejé en la mesa? Y él se quedó desilusionado. Estas son las estadísticas de Julio César Chávez. Tuvo 115 peleas. De las 115, ganó 107, todas por nocaut. 87 fueron por nocaut. Peleó 6 veces, empató 2. Y bueno, no tuvo ningún foul o ninguna falta. Esto me dice que este peleador fue increíblemente bueno, increíblemente grande. Pero este autor se desilusionó cuando vio a Julio César Chávez. Y saben, muchos de nosotros a veces nos desilusionamos con Jesús. Porque
pensamos que Jesús es el Jesús del pesebre. Hoy en día la tradición, la religión tradicional, hace un evento donde llevan a un pequeño muñeco y lo llevan a arrullar. La verdad no sé mucho al respecto, no he investigado mucho esta tradición. Pero muchos vemos a Jesús y lo miramos y pensamos que Él es el niño del pesebre, el bebé en el pesebre. Muchos títulos que usamos para Jesús son estos: el niño Dios, ¿no? Muchos pensamos y vemos un pesebre y decimos, ¡ay, qué bonito!, ¿no? O una tradición es poner nacimiento. Y muchos quieren poner nacimiento, pero no comprendemos mucha de la realidad de Jesús. Jesús estuvo en un pesebre. Jesús nació en un lugar donde se cuidaban animales. Él nació en un lugar humilde. Los relatos de la Biblia dicen que mientras José buscaba un lugar para quedarse con su esposa, no encontró. Y que Jesús tuvo que nacer en medio de ovejas, en medio de animales, en un pesebre. Y fue puesto en un pesebre. Ahí fue donde se quedó Jesús. Y muchos hoy me parece que podríamos caer en la trampa de visualizar a Jesús como el niño Dios. Y Jesús no es el niño Dios. Jesús no está en el pesebre. Jesús nació y lo pusieron en un pesebre, pero Jesús ya no está en el pesebre. Y nosotros necesitamos ver a Jesús como realmente es. ¿Me explico? No, a veces nosotros visualizamos los mensajes, escuchamos las predicaciones, escuchamos de Jesús y decimos, wow, qué grande es Jesús. Pero cuando entramos en actividad de nuestra relación con Dios, a veces sucede que Jesús no responde como pensamos, no responde como queremos. Y entonces nos desilusionamos porque creemos que Jesús no es como en realidad es. Por eso le puse a este mensaje el día de hoy: ya no está en el pesebre. Jesús ya no está en el pesebre. Acompáñame al libro de Lucas, por favor. Lucas, capítulo 2. En el versículo 21. Gracias. Perdón, es que este está bien bueno y me duerme la garganta. Está bien. Con esto ya no toso. Bien, Lucas capítulo 2, versículo 21, dice así: cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Jesús nació, pero Jesús comenzó a crecer y Jesús entró en actividad de acuerdo a su cultura, en su tiempo, en su espacio. Y nosotros debemos de visualizar a Jesús como alguien que sí nació humilde, que sí estuvo humilde en su nacimiento, pero que no es el Jesús al que deberíamos de visualizar. El Jesús al que deberíamos de visualizar es a un Cristo que creció, alguien que es 100% hombre, 100% Dios, pero que no es de ninguna manera alguien indefenso. Ay, pobre niño Dios, ay, pobrecito Jesús, pobrecito el niño Dios. No, Jesús no está en el pesebre, Jesús no es indefenso, Jesús creció. Dice este versículo: cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo,
en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Más adelante, en el versículo 41, dice: los padres de Jesús salían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escudriñándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús ya no está en el pesebre. Jesús está creciendo. Ahora, Jesús comienza su ministerio aproximadamente a los 30 años y lo termina solamente en 3 años aproximadamente. Después de que Jesús muere, Él resucita. Luego es elevado al cielo. Y después de que es elevado al cielo, Jesús cumple algunas cosas que nosotros deberíamos de considerar. La primera de la que quiero hablarle es esta. Mire cómo lo etiqueta o cómo le da estos títulos el profeta Isaías. Léalo conmigo, en Isaías 9:6. Isaías 9. Versículo 6. Dice así: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Vea cómo la Escritura hace una diferencia. Dice primero, porque nos ha nacido un niño. ¿Nos ha nacido un qué? Un niño. Pero el escritor, el profeta, es muy intencional y luego dice que la soberanía reposará sobre sus hombros. Él no está hablando de un niño después. Él dice, sí, nos ha nacido un niño, pero después de que él sea niño, la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Sobre los hombros de quién? Sobre los hombros de Jesús, sobre los hombros de un hombre, de alguien que ha cumplido su historia, que ha alcanzado su propósito. De manera que la soberanía no reposa sobre un niño, la soberanía reposa sobre un hombre. Y me encanta cómo lo describe el profeta. Dice, se nos ha concebido un niño, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Consejero admirable. ¿Usted tiene un consejero favorito? Muchos tenemos un consejero favorito. Hoy en día muchos vemos youtubers y influencers en todos lados y decimos, wow, qué consejos. Nos sorprendemos de los consejos, pero la Biblia dice de Jesús que Él es el consejero admirable. Iglesia, usted no tiene a un niño por Dios y no tiene a un bebé en un pesebre por Dios. Tiene usted por Dios a alguien que fue hombre, que resucitó, que ascendió a los cielos y que pronto regresará. Pero este hombre es consejero admirable. A alguien a quien uno escucha el consejo y dices, wow, ¿qué consejo acabo de recibir de Jesús? Deberíamos de considerar más a Jesús como consejero. ¿Me está entendiendo? Porque la Biblia lo llama consejero admirable. Deberíamos de encontrar en Cristo el consejo que nos deje admirados y digamos, wow, ¿qué consejo es el que acabo de recibir de Jesús? ¿Me está entendiendo? No vaya a buscar otros consejeros porque el consejero admirable es Cristo. No es un niño en un pesebre.
¿Me está entendiendo, iglesia? El siguiente título que le pone Isaías a Jesús es Dios fuerte. Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Y además dice que Dios es fuerte. Lo llama Dios fuerte. Dios fuerte. ¿Alguna vez se ha encontrado en la situación de que diga, tal vez Dios no es tan fuerte como yo pensaba? Tal vez Dios no ha hecho en mí lo que tanto le he pedido. Tal vez Dios no me ha provisto de eso que yo quería. Y tal vez terminemos diciendo, Dios no es tan fuerte como yo creía. Pero el profeta le dice, Dios fuerte. No tenemos a un Dios pequeño, tenemos a un Dios fuerte. ¿Me entiende? Luego le dice, Padre eterno, Padre eterno. ¿Sabe usted que la palabra Padre es una palabra muy revolucionaria? En todo el Antiguo Testamento hay unos cuantos versículos que nos hablan de Dios como Padre. Pero cuando Jesús viene al mundo, Él habla de su Padre. Y no solo eso, sino que Él nos dice que cuando nosotros dirijamos nuestras oraciones a Dios, los llamemos como Padre. Escuche esto que le voy a decir, iglesia. La figura de paternidad es una de las figuras más poderosas de la Biblia, porque Jesús la determinó. Cuando yo perdí a mi padre, fue uno de los días más difíciles para mí. Había perdido a mi amigo, había perdido a mi proveedor. Incluso después de que él murió, yo decía frases como esta: ¿y ahora qué voy a comer la otra semana? ¿Y ahora qué voy a vestir? Porque la figura de mi padre para mí era una figura muy, muy poderosa. Y hay quienes no han tenido la experiencia de tener un padre, pero a quienes la hemos tenido y luego conocemos a Dios como Padre, conocemos de la poderosa realidad de un Padre eterno. ¿Me está entendiendo, iglesia? Aquellos que hemos perdido un Padre y después conocemos a Dios como Padre, conoceremos una de las más grandes revelaciones de Dios en nuestra vida. Porque la Biblia le llama a Dios Padre, no solamente Padre, le dice Padre eterno. Porque el Padre terrenal se nos va a ir algún día. Lo vamos a perder. Las personas no son eternas. Pero la Biblia le llama a Cristo Padre eterno. Él jamás se va a ir. ¿Me está entendiendo? Este Padre jamás se va. Este Padre jamás te abandona. Este Padre jamás te dejará de proveer. Este Padre jamás dejará de abrazar. Este Padre jamás dejará de estar junto a ti. Este Padre jamás dejará de aceptarte. ¿Me está entendiendo, iglesia? Deberíamos de conocer más a Dios como Padre. Porque si Jesús habla de Dios como Padre y nos dice que oremos Padre nuestro, significa que Jesús desea que tengamos una revelación profunda de Dios como Padre. Yo les he hecho cuando hablo de esto, les hago algunas preguntas a los padres. Si tu hijo te desobedece, ¿lo dejas sin comer? ¿Y por qué creemos que si desobedecemos a Dios nos va a dejar sin comer? Si tu hijo se equivoca, ¿lo vas a correr de la casa? Entonces, ¿por qué creemos que si nos equivocamos, Dios nos quiere correr de la iglesia? Conocer a Dios como Padre nos provee una de las grandes riquezas de la Biblia. Y tener una revelación de Dios como Padre cambia la vida de una persona. ¿Me está entendiendo? Una de las cosas que yo he comprendido de Dios como Padre
es que le puedo pedir a Dios de acuerdo a sus riquezas y no a las mías. A mi papá, yo le decía: papá, me gustarían estos zapatos. Y mi papá a veces tenía que ser franco conmigo y decirme: Neri, no tengo. Así es de que quiero comprártelos y te los compraré tal vez en unos meses. Porque le pedíamos a papá de acuerdo a sus posibilidades. Pero cuando le pides a Dios, tienes que entender que le estás pidiendo de acuerdo a sus posibilidades. Y la palabra de Dios dice que Dios es el Dios dueño del oro y de la plata. ¿Me entiendes? Tengo un carro, tú lo has visto, y ese carro me lo regalaron. Si alguien sabe de que Dios da cosas que no mereces, que no esperabas, y que Dios te las da porque sí, soy yo. Así es de que creo que tengo la autoridad para decirte que cuando te acerques a Dios, pídele, pero pídele con fe. Pídele. Mira, yo platico con Dios en las mañanas y le digo: Padre, me encantaría un iPhone 14. Me encantaría, Dios. Dios, dentro de poco me gustaría cambiar mi carro y tener un carro X. Yo platico de esas cosas con Dios, porque Dios es mi Padre. ¿Me estás entendiendo? Necesitamos visualizar a Dios como Padre, como Dios dentro de sus posibilidades. Así es de que no te detengas de abrir tu boca a Dios y pedirle lo que deseas. Y luego la Biblia, el profeta Isaías le dice a Jesús: príncipe de paz. Cuando Jesús da el sermón del monte, Él dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos recibirán paz. Cuando uno examina la palabra pacificadores, te das cuenta de que la palabra pacificadores describe a personas que son pacificables. ¿Qué te estoy tratando de decir? Lo que quiero decirte es que Jesús es el príncipe de paz. Y que si alguien puede traer paz, es Cristo a nuestras vidas. En los peores tiempos, en los tiempos más complicados, donde no hay paz, cualquiera que sea nuestra situación, en Cristo podemos encontrar paz, porque Cristo es el príncipe de paz. A Él le pertenece la paz, y la paz la imparte a los que son pacificables. Jesús puede ser el príncipe de paz y muchos no tener paz. Pero Jesús trae paz a los que son pacificables. Seamos pacificables con Cristo. Dejemos que Él nos dé la paz que necesitamos. Primera de Juan 2:1, léalo conmigo, por favor. Primera de Juan 2:1. Dice así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Si usted lee los primeros versículos de esta carta, el primer capítulo de esta carta de Juan, se va a dar cuenta que Juan es muy duro. Juan escribe cosas muy fuertes. Mire, le voy a leer solamente el versículo 8. Dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, y su palabra no habita en nosotros. Juan es muy duro. Pero cuando tú comienzas a leer Juan y dices: Juan, tranquilo, soy humano, no soy perfecto, Juan. Espérame, agarra la onda. Mira, apenas tengo unos años de cristiano. O llevo muchos años peleando con esto, no puedo.
Muchos le diríamos eso a Juan. Y Juan dice, el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Juan es duro. Pero me encanta este versículo, Juan 2:1. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y luego dice, con tanto amor, dice, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. La Reina Valera en esa parte de la Escritura le dice abogado. Si tú te equivocas, iglesia, en el cielo está Jesús intercediendo por ti, a favor tuyo. ¿Me entiendes? Tenemos abogado para con el Padre. Tenemos alguien que está intercediendo constantemente por nosotros. Y ese es Cristo. No está en el pesebre ya. Él no es un bebé menudo, no. Él no es alguien indefenso. Jesús es nuestro abogado. Él está intercediendo. El abogado, la Biblia lo define como nuestro abogado defensor. Porque yo les he enseñado que Dios es justo y es santo. Y Dios debería de castigarnos por lo que hacemos. Pero en el cielo tenemos a un abogado que nos dice, espera, Padre, aquí estoy yo para defender a Neri. Ya sé que la regó, ya sé, pero yo pagué el precio. Yo hice el sacrificio perfecto. Así es de que déjame interceder ante ti por él y ten de él misericordia. Por esa razón, cuando Pablo es pedido para ser zarandeado, por esa razón Jesús dice estas palabras: Pablo, te han pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que no te falte la fe. Porque una vez que Jesús entra en nuestra vida, Jesús está de constante en nuestra vida. Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe, iglesia? Nosotros somos cristianos, nos llaman cristianos, nosotros creemos en Jesús. Creemos en el movimiento que inició Jesús. Jesús estableció a la iglesia. Jesús estableció este movimiento en el mundo. Y Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Mire, le voy a dar un ejemplo bien claro. Hace unos años, en Estados Unidos salió una secta que este hombre decía que él era Jesús, que él era el Mesías. Y un día el tipo se enfermó de cáncer. Él decía que era el Mesías y que así, o sea que él casi que iba a salvar al mundo. Y tenía una iglesia gigantesca y además tenía iglesias por todo el mundo. Este hombre, cuando se enfermó si no mal recuerdo, de cáncer, ya estaba a las últimas de morirse y toda su iglesia comenzó a hacer un movimiento gigantesco para ver que él iba a resucitar, porque él dijo, me voy a morir y a los 3 días voy a resucitar, ¿no? Él dijo bien chicles, dijo que iba a resucitar al 3er día. Bueno, el tipo pasó, llegó al hospital, se empeoró la situación y se murió. Y a los 3 días no resucitó. Y toda su iglesia se desilusionó. Y entonces salió la esposa y la esposa dijo, ha resucitado en mí. Y fue algo muy chusco, pero lo que les digo es que este hombre inició un movimiento, pero no lo pudo perpetuar. Pero Jesús inició un movimiento, y su movimiento es este: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. El que dé su vida por mí, la ganará.
¿Sabe por qué el cristianismo tiene firmeza en el mundo? Por la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, el cristianismo no valdría nada. Porque ¿cómo le creería yo a un hombre que dice que Él es la vida y no vive? ¿Cómo le podría yo creer a un hombre que dice que quienes creen en Él vivirán por siempre y Él se muere? Yo no podría darle mi fe a alguien así. Hoy en día la gente le da su fe a personas así. A personas que se mueren y no pueden cumplir lo que prometen, pero Cristo promete y cumple lo que Él dice. Por eso Cristo es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Si hay alguien confiable, iglesia, es Cristo. Si hay alguien a quien yo le puedo creer, es a Cristo. ¿Me está entendiendo? No hay nadie mejor que Él. Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. En Apocalipsis 5:5 dice que Él es el león de la tribu de Judá. Él no es el cachorro de león. En otras partes de la Escritura se lee acerca del cachorro de león, pero cuando se habla de Él no se refiere a Jesús. A Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. Él no es un cachorro, Él no es un bebé, Él es el león de la tribu de Judá, iglesia. Es fuerte, es poderoso. Hace unos días quisimos cantar una canción que se llama Lion. En inglés se escucha muy bien, pero en español no nos gustó tanto. Pero si usted la escucha en inglés, se va a dar una buena experiencia con esta canción. Se llama Lion en inglés. Muy buena canción. Porque Él es el león de la tribu de Judá. Él es la piedra angular. Toda nuestra fe está fundamentada en Él. Él es Emmanuel. ¿Sabe qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Mire, el misterio de Cristo es este: que Él desechó su reino, se hizo hombre, dice la Biblia, se hizo siervo y se hizo uno como nosotros. Por eso Emmanuel significa Dios con nosotros. El mundo ha experimentado la presencia de Dios mismo en la tierra con el hombre. Eso significa Emmanuel, que Dios se ha hecho presente a los hombres en vivo y en directo. ¿Sabe que esto es uno de los grandes misterios? Dice Pablo, dice la Biblia que es uno de los grandes misterios, porque no solamente porque es un misterio que haya sido posible, es un misterio porque ¿cómo es posible que alguien que es santo, que es justo, que es perfecto, pueda pararse frente a mí? Eso es simplemente imposible, porque Él es Dios. Pero Él se hizo hombre para estar con nosotros. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Y la iglesia tiene la exclusividad de tener a Dios con ella. Le voy a decir algo, iglesia. Eso es una doctrina en la que muchos podrían estar en desacuerdo. Pero yo creo que es verdad. Yo creo que la iglesia tiene exclusividad de Dios. Que el mundo cree que conoce a Dios. Y yo no estoy diciendo que Dios no se mueva en el mundo. Yo no estoy diciendo eso. Dios se mueve en el mundo. Pero si alguien tiene, si una organización, si un organismo, en el mundo tiene a Cristo, tiene a Dios con ella, es la iglesia. Y creo que en ese sentido muchos hemos perdido la realidad de que Cristo está con nosotros.
y de que si comprendiéramos esta realidad con más firmeza, con más fuerza, nos daríamos cuenta de la riqueza que tiene la iglesia en el mundo. Tenemos la capacidad de cambiar el mundo, iglesia. Tenemos la capacidad de trastornar el mundo. Por eso a los primeros cristianos se les llamaba, una de las cosas con las que los etiquetaban, decían, ¿quiénes son esos que trastornan el mundo? Por supuesto, si tenemos a Cristo. ¿Me está entendiendo? Nosotros podemos trastornar, cambiar el mundo, porque tenemos a Cristo con nosotros. Su nombre es autoridad. Quiero que ponga atención en estos dos últimos puntos. Dice la Biblia que cuando pidamos en el nombre de ¿quién? Porque su nombre es autoridad. Cuando usted ora, iglesia, tiene que pedir así, en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene autoridad. El nombre de Jesús tiene autoridad, iglesia. Y esta autoridad fue dada a su iglesia. Usted tiene autoridad. Cuando usted esté en momentos difíciles, en momentos críticos, usted tiene que pedir en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es autoridad. No pedimos en nombre de alguien que no tiene autoridad. Pedimos en el nombre de quien tiene autoridad. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 28, cuando ya resucitado. Él dice estas palabras. Escuche y preste atención. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así comienza Jesús el mandato de la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda potestad. Jesús tiene todo el gobierno. Jesús tiene toda la autoridad. Por eso podemos orar en el nombre de Jesús. Muchos quieren echar fuera demonios, pero para echar fuera demonios quieren sentirse santos, quieren encontrarse sin pecado. Te digo algo, nunca vamos a alcanzar a ser perfectos. Lo que nos da la unción, lo que nos da la autoridad es el nombre de Jesús. Y tú necesitas ejercer la autoridad de Jesús en tu vida. ¿Me entiendes? Porque Jesús no está en el pesebre. Él no es un bebé indefenso. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el consolador. Él es Dios fuerte. Él es Padre eterno. Y en su nombre hay autoridad, iglesia. Pidamos en el nombre de Jesús. Pide lo que quieras en el nombre de Jesús. No digas, di por favor, pero también di en el nombre de Jesús. Inclúyelo en tus oraciones. Padre, en el nombre de Jesús te pido. Padre, en el nombre de Jesús me acerco a ti. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Quiero terminar con esos dos pasajes. Acompáñame ahí a Juan 1. Estos dos pasajes fueron escritos por el mismo autor.
que vamos a leer a continuación es la forma en que Juan describe a Jesús. Así describe Juan a Jesús en su evangelio. Mira, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandeció en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. El versículo 10 dice: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a leer otra vez este versículo 14. Dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice: hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Quiero decirte algo sobre este versículo. Esta revelación que tiene Juan es buena, es correcta, pero no es completa. Es buena, es verdadera, pero no es completa. La revelación que tiene Juan años después, antes de morir, cuando él está escribiendo el Apocalipsis, es la poderosa revelación, la más grande revelación de Cristo. Él vino al mundo, se hizo hombre, sí, estuvo en un pesebre, pero Él ya no está en el pesebre. Él vino y vimos su gloria, dice Juan, como la del unigénito del Padre. Pero en Apocalipsis 1, versículo 13, tenemos la revelación de Jesús. Voy a leer desde el versículo 9. Dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos cuando, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Este es el Cristo resucitado. Este es el Cristo, nuestro Cristo. Él es el Cristo glorificado. Él es. No está en el pesebre, iglesia. No es indefenso. Nuestro Cristo
es el que tiene la potestad del mundo. Y está con nosotros, y está para la iglesia, y está para ti. No veas a Cristo como alguien indefenso. No veas a Cristo como alguien que no te puede ayudar. No veas a Cristo como alguien que tiene el brazo corto. La Biblia dice de Dios, tu brazo no es corto. No te atrevas a pensar que Cristo es débil. Cristo no es débil, ya no más. Fue hombre, fue pequeño, sí, pero ya no más, iglesia. Él es el Cristo resucitado y hoy Él es el Cristo glorificado a que nosotros adoramos, a que nosotros reconocemos como Dios. Y cada vez que nosotros pensemos en Él, especialmente en estas fechas, deberíamos recordar que Él estuvo en un pesebre. Señor, gracias por venir, gracias por nacer humilde. Pero yo sé que tú eres el Cristo glorificado, el Cristo que está en el cielo, a la diestra del Padre, que gobierna con toda autoridad sobre el mundo. Y que está para mí, y que está para ti, iglesia. ¿Me dices amén? Cristo está para ti, iglesia. Él ya no está en un pesebre. Jesús está para ti. ¿Me dices amén? Ponte de pie. Vamos a orar. ¿Alguien puede traer a Miriam, por favor? El versículo 16 dice, en la mano derecha tenía 7 estrellas. Las 7 estrellas representan a las 7 iglesias. Y cuando dice que son 7 es porque la obra es perfecta. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo tiene en su mano a la iglesia. Jesucristo te tiene en sus manos, iglesia. ¿Me estás escuchando? Jesucristo te tiene en sus manos. Y en sus manos estás seguro. ¿Me dices amén? Cierra tus ojos. Medita en esto que te acabo de decir. Dale gracias a Jesús por hacerse hombre. Lo recordamos de forma especial. Cantamos canciones que nos recuerdan el evento. Pero Jesús ya no está en el pesebre. Jesús ha sido glorificado. Jesucristo se encuentra a la diestra del Padre. Y Jesucristo está para todos nosotros. Cierra tus ojos, voy a leerte este pasaje. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba a los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y en su boca, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo,
caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Gloria a Dios por esto, iglesia. Te lo voy a volver a leer. No tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. El Señor es soberano sobre todo, iglesia. Dile a tu corazón en este momento. Pon tu mano en tu pecho y dile a tu corazón. Dile: corazón, no tengas miedo. Estás en manos de Cristo. Si tienes miedo, este es el momento. Este es el momento, iglesia. Si has pasado días de miedo, días de temor, esta palabra es para ti.